la esencia o naturaleza del conocimiento también merece un esquema para que lo visualicen mejor. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es la pregunta filosófica? Ya no es el origen, ya no es la posibilidad. Acá la pregunta es, ¿de qué está constituido el conocimiento? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la naturaleza de su sustancia, de su estructura? ¿Es una chispa que tienes en el cerebro? ¿Es un proceso químico? ¿Es una luz, como dicen los cristianos? ¿Es una luz que Dios te da para conocer? ¿Qué es el conocimiento? Frente a esa pregunta filosófica propia de la nociología o de la teoría del conocimiento, también hay tres respuestas. Hay tres teorías del conocimiento, ¿no?, que buscan responder, ¿no?, que procuran orientarnos. Son tres respuestas, tres teorías que buscan, que procuran orientarnos, ¿no?, sobre este problema. Hay algunos que dicen, ¿qué es el conocimiento? La respuesta es la realidad. Nuestros conocimientos son la realidad misma. Eso forma parte del realismo. Esa teoría se llama el realismo. Le dicen, nuestros conocimientos son la realidad. No puede ser otra cosa. Los conocimientos son la realidad misma. Otros dicen, ¿qué es el conocimiento? No, no es la realidad. Son ideas sobre la realidad. Nosotros construimos ideas sobre la realidad. Y finalmente hay una tercera respuesta. ¿Qué es el conocimiento? Son fenómenos. Los conocimientos son fenómenos de la realidad, fenómenos. Entonces, de ahí salen las teorías, justamente. Aquellos que dicen que los conocimientos son la realidad, es el realismo. Aquellos que dicen, no, no es la realidad, son ideas sobre la realidad. Ese es el idealismo. Pero el idealismo subjetivo. Y aquellos que dicen, no es la realidad, pero tampoco es totalmente ideas de la realidad, son fenómenos de la realidad. Ese es el fenomenalismo. Entonces, para finalizar, ¿cuál es el argumento de los realistas? Los realistas dicen, los conocimientos, nuestros conocimientos son la realidad, pero reflejada en nuestro cerebro. Es un reflejo de la realidad. Son las cosas mismas. Los conocimientos son las cosas que vemos, pero como un reflejo en la realidad. Entonces ellos dicen, los conocimientos son como copias o reflejos. Como un espejo. Vemos la realidad, nuestros conocimientos son la realidad. Ese es el realismo. Más bien el idealismo sostiene que nosotros construimos la realidad. Por ejemplo, si yo digo espejo,
Yo le he puesto el nombre espejo a eso. Yo he creado la idea de espejo. El espejo no tiene nada que ver. Yo he creado la palabra espejo. Por ejemplo, si yo digo tarántula, yo he creado la palabra tarántula. Yo he creado esa denominación tarántula. Entonces, la realidad es una idea que yo tengo sobre las cosas. La tarántula existe ahí. La tarántula está ahí. La tarántula existe porque yo le he puesto el término, le he puesto ese nombre. Mientras no le pongamos nombre a las cosas, la realidad está ahí. Nosotros conocemos la realidad porque le ponemos nombre. Las cosas que no tienen nombre son como desconocidas. Entonces, ese es el argumento de ellos. Ese es el argumento del idealismo subjetivo, que puede estar representado por Hegel, por el filósofo Hegel. Más bien el realismo tiene varios representantes. Uno de ellos es la teoría marxista del conocimiento, Lenin. Pero hay otra forma de realista, Aristóteles. Y actualmente también hay otros realistas modernos. Y finalmente están los fenomenalistas. Ellos dicen más o menos lo siguiente, su argumento es el siguiente. ¿Qué son los conocimientos? Son apariencias de las cosas. O sea, son las cosas, pero no como el realista. También es crítico. Esta tercera posición siempre es crítica. No como el realista dice, son las cosas exactas. No. Son apariencias de las cosas. Fenómenos de las cosas. O sea, los critica a los dos y le da la razón a los dos. O sea, los conocimientos son apariencias de las cosas. Por ejemplo, si yo digo pizarra, ya, ¿es la realidad o no? Sí es la pizarra, sí es la realidad, pero una apariencia de la realidad. Y ahí le da la razón al idealismo también. Es una apariencia, no es totalmente la realidad. Es una apariencia, es un fenómeno. Por eso se dice fenomenalismo, que puede estar representado por Kant y otros más. De esa manera quedan resueltas las tres grandes interrogantes sobre el conocimiento, ¿no? Sobre la nociología, sobre la posibilidad, el origen y la esencia del conocimiento. Entonces, de esta manera hemos completado el desarrollo de estas teorías que también están escritas en la separata con lujo de detalles y probablemente con mayor exactitud. Gracias.